Hoy es un regalo para mí tener a Rafael Pérez Gay aquí en Calle 11. Rafa, qué gusto. ¿Cómo te va, mi querido Ricardo? Buenas noches. Pues tener un amigo en este lugar siempre le da caricia al corazón. Y además un amigo inteligente, un amigo con el que uno puede compartir conversaciones fáciles, pero también difíciles. Rafa, mi madre murió hace poquito más de un mes y ha sido difícil vivir ese duelo. Y la verdad te he tenido muy presente, esta es la razón por la que estás aquí. Si alguien ha trabajado en la relación con los viejos, cómo nos acompañan los muertos, cómo dejas de ser el hijo para volverte el padre y se acabó, Sí. has sido tú desde la literatura, en fin. Y por eso te traje, porque te quiero preguntar cómo le hace uno para liberar ese dolor o cómo lo procesas. Bueno, me estás haciendo una de las preguntas fundamentales, una de las preguntas más difíciles, duras, terribles que todos nos hacemos en algún momento de la vida, que es la pérdida de uno de nuestros seres más queridos. Y la respuesta que yo tengo no es ninguna respuesta, son varias preguntas. La primera de ellas, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro duelo no se convierta, tú sabes bien de esto y yo lo sé, duelo y melancolía, para que nuestro duelo no se convierta en un efecto tóxico, sino que parta hacia un lugar de despedida y una ceremonia de los adioses? Eso es lo que yo traté de hacer. Hay quien se ancla en esa toxicidad. Sí, pienso que sí. Duelos largos, complicados, de rencores y amarguras. Yo, sin querer meterme con los psicoanalistas, yo lo que hice, y te cuento a ti y a quienes hoy nos ven, que te ven muchos, porque este es un programa muy visto, yo lo sigo, de verdad lo sigo, y cuando me invitaste aquí dije, sí, quiero ir. Me hiciste muy feliz. De verdad. Te cuento una cosa. Los duelos tóxicos son aquellos que consisten en no despedirse y no soltar. Y cuando te digo que los psicoanalistas me dirían, no, está usted equivocado, es simplemente, hubo un momento de mi vida en que dije, hay que perdonar a los viejos, número uno. Y número dos, cuando murieron mis padres, que murieron a la fantástica edad de 92 años, dije, qué jóvenes mueren los viejos. Los viejos siempre mueren jóvenes. Y hay que ir haciendo un camino de recuperación de la memoria. No digo con esto que haya que obviar, que haya que terminar con todos los pendientes que se llevan nuestros muertos, pero tampoco que haya que quedarse anclado, puesto en todos nuestros pendientes, porque pendientes tenemos todos con las gentes que se van. Sería casi inhumano abordar eso. ¿Por qué una muerte de una madre o de un padre te obliga o te lleva más bien a revisarte a ti mismo? Es Bueno, como si de pronto hubiera una lámpara con sí. un microscopio enfrente que no estaba antes. Pero primero, yo no sabía que habías tenido una pérdida tan fuerte y mira que somos vecinos y buenos amigos y ahora mismo te doy un pésame cariñoso, de verdad. Lo recibo así. La muerte de nuestros padres se convierte en un espejo de lo que va a ocurrirnos. Por eso tú decías muy bien, y yo lo decía citando a alguien, no sé a quién, los padres no son nuestro pasado, son nuestro futuro. Correcto. Un día podríamos llegar a eso. Y llegar a varios puntos que son duros, difíciles y que siempre vamos a pasar por ellos. La edad, la vejez, la enfermedad y finalmente la desaparición. Enfrentar eso es terrible. Hay un escritor que tú conoces seguramente bien que se llama Jacques Pontalis, el gran escritor, célebre coautor del Diccionario de Psicoanálisis. Y yo aprecio de él, en especial, sus libros sobre los sueños y sobre los sueños que tienen que ver con la muerte. Son algunos libros breves, ahora me voy a acordar de 2 títulos de ellos, y él dice en uno de estos libros, la memoria es lo único que va quedando de nosotros al cabo del tiempo. Soñé, porque siempre al cabo un francés, no un lacaniano, pero un buen escritor francés. La memoria es lo único que debemos retener,
para quienes no somos, yo no sé tú, creyentes. A ver, te tengo aquí. Vivimos en una cultura donde la creencia, y sobre todo la creencia católica, gobierna emociones, Sí. conductas. ¿Cómo le haces cuando en efecto tú no crees en el más allá y no crees en la trascendencia metafísica? Porque ahí sí, quien tiene esa creencia pareciera que la pasa más fácil. Yo te digo con toda claridad, envidio a quienes tienen esa creencia que yo no tengo. Cuando te Yo dicen, soy, está con Dios, desde allá te está sí, mirando. No te preocupes. ya descansó, ya se descansó. fue y desde allá va a estar mirándonos, bueno, para ponerlo en términos casi de caricatura. Pero te digo una cosa, para quienes, como probablemente tú y yo somos, pues no solo ateos, probablemente agnósticos, Sí. Te preguntas. que te preguntas sobre cosas absolutas, hay algo que es fundamental. Para quienes no creen en Dios, el único Dios es la memoria. Cuando yo despedí a mi madre y luego 9 meses después a mi padre, me hacía una pregunta muy seria que tenía que ver con esto, Ricardo. Es decir, ya se fueron, ya no están, no van a ser parte de lo que es mi memoria, entonces yo tengo que hacerlos parte de mis recuerdos. Y ahora los traigo conmigo. Me vas poco a... esto que hacían los romanos, de poner las figuras para honrar su Bueno, memoria. un poco eso. Casi toda la religión. Un poco eso, y te digo algo, y quiero decirlo, y no me avergüenzo de decirlo. Mis padres murieron hace tiempo y no ha pasado un día en que yo no les dedique un pensamiento. Si eso no es algo parecido a una fuerza superior, pues no sé qué más puede hacerlo. La muerte, como otros dolores, es tan única en su experiencia como una huella digital. O sea, cada quien vive su duelo. Sí. Tú escribes un libro que es cómo acompañar a los muertos, pero te hago una pregunta distinta. ¿Cómo acompañar a los vivos sin imponerles una manera de vivir el dolor o el duelo? ¿Cómo Bueno, dejarlos en libertad y acompañarlos al mismo otra tiempo? pregunta fundamental. Y tú conoces bien el texto de Norbert Elias. Y Norbert Elias decía... Es uno de mis autores favoritos. Bueno, lo sé. Y Norbert Elias decía esto, que tú sabes muy bien. La muerte es un problema de los vivos. De los que estamos aquí, de ti, de mí, de quienes nos están viendo en este momento, de quienes seguramente han perdido hace algún tiempo, unos meses, a un ser querido. ¿Cómo ponerse delante de ese hecho absoluto que significa la muerte? Filosóficamente hablando, la nada no existe, pero la nada no existe precisamente porque al final desaparecemos. No sé si estoy diciendo una aporía un poco necia o complicada, pero así es. Ahora, la verdad es que uno va, pongámoslo en términos más cotidianos, la verdad es que uno va vas a la capilla ardiente, o vas en mi caso era la capilla ardiente porque mis padres fueron cremados, o vas al cementerio. Y entonces hay una comunidad que quiere arroparte, Sí. que quiere uniformarte, y tú estás viviendo un dolor en singular, no en plural. Te digo algo que ahora tú estás viviendo en este momento. El dolor es intransmisible. Es una de las características del dolor de la enfermedad, del dolor del corazón, del dolor de la mente también, que son 3 tipos de dolores similares pero distintos uno de otro. De modo que hay un momento de seria introspección y el dolor de pronto te revela a ti mismo, o es lo que a mí me pasó y seguramente tú estás en ese momento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? He perdido mi raíz. He perdido mi raíz. La madre es... Te tienes que injertar en ti mismo. Eso es, a eso iba. Te tienes que Entonces, que es como lo que decíamos en aquellos años, Ricardo, vas a tener que ser tu propio padre y vas a tener que ser tu propia madre a partir de hoy. Déjame irme a corte. Tenemos en la calle No Te Calles con Almadelia y luego un buen grupo de jazz. Y desde luego esta conversación con Rafael Pérez Gay no termina. Estoy con Rafael Pérez Gay presumiéndole en realidad a la audiencia nuestra amistad y estas conversaciones que hemos tenido muchas veces. Muchas. Pero nunca con la cámara enfrente. Nunca. No sabes cómo te la agradezco. Hemos tenido conversaciones muy serias, pero no con la cámara enfrente. Déjame moverme a otro costado de tu biografía. Correcto. Mira,
son años profesionalmente muy buenos para ti. O sea, literalmente casi todo lo que has estado tocando se vuelve un éxito. De un lado, Gilgamesh, que te permitió como desarrollar una parte de tu personalidad sin renunciar a Rafael Pérez Gay, que debe ser una delicia poder darle a uno unos pensamientos y a otro otros. Es correcto, sí. ¿Cómo te organizas para que Gilga no te coma o para que Rafa no se coma a Gilgamesh? Gilgamesh es un personaje que me ha dado muchos problemas, pero me ha dado muchísimas satisfacciones. Es decir, ¿qué te cuento? Era Dylan Thomas, citado por Cortázar, que decía, oh, make me a mask. Denme una máscara y probablemente les diré la verdad. Entonces, ¿Quién te dijo en los medios, ponte una máscara? en los medios nadie. Yo me lo dije a mí mismo. ¿Llegaste con Pablo Iriart o con quién llegaste? Le dijiste, tengo una máscara. No, yo empecé, fíjate, ya me llevaste a un punto que nunca he dicho públicamente, pero bueno, la amistad vale por esto y por mucho más. Gilgamesh es un personaje que seguramente los que nos están viendo leído, oído alguna vez, que empezó... Es uno que siempre se mece los caballos, Sí, hay que sí, decirlo. sí. Y se lleva la mano a la nariz y está repantigado en un mullido sillón. Y un día dijo, bueno, yo podría decir cosas interesantes que probablemente el nombre del Señor que quiere estar atrás no podría decir por muchas razones. Pero eso, ¿cómo decirlo? Con un toque sardónico, con un toque satírico y con un toque irreverente. Te detengo ahí. La edad que tenías entonces, que era inferior a la que tienes ahora, Sí, es obviamente, correcto, sí, sí. te hizo crear un personaje mucho más grande. Sí. Un poquito más grande de la edad que tienes ahora. Hay gente que Es dice... un muchacho inventándose un viejo hombre. Hay gente que dice, bueno, es que yo siempre pensé que Gilgamesh era un señor ya muy grande y ahora que te veo le dije, no me ves, pero yo no soy Gilgamesh, Gilgamesh es otra persona. ¿Cómo hacerlo? Es un personaje que está todos los días fusionando y viendo las cosas de un modo. Todos somos dos, Ricardo. Todos. Probablemente tres a veces, y si eres más de tres, entonces tenemos que ir con un psiquiatra. Pero si Dios tenía tres, ¿por qué tú no? Todos somos un poco dos, un poco queremos decir lo que estoy diciendo ahora y lo contrario de lo que estoy diciendo ahora. Y eso no lo hace a uno ni deshonesto intelectualmente, ni mucho menos. No, pero a ver, da libertad. Dame una máscara para ser libre. Sí. Las mascaradas, ¿no? No hay Bueno, forma las mascaradas Es donde, eso, es un donde espacio de paseaban. libertad. Y eso es lo que es ese personaje y se ha ido metiendo en la vida pública. Ahora, se ganó a la audiencia mexicana, le empezó a ir muy bien, antes que a Rafael en sentido de Sí, popularidad. es correcto, sí. Y Rafael no se puso celoso. No, al contrario, él estaba tranquilísimo, Rafael estaba muy tranquilo, leyendo sus libros, haciendo sus cuentos, haciendo sus crónicas y sus propios artículos en un tono que además me parece que a mí me gusta, que es un tono, no voy a decir que más serio, porque yo tengo casi un libro hecho de textos satíricos, pero textos satíricos que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con la vida política, pero Gilgamesh va y se mete en donde no lo llaman y tira, como él dice, su piedra al charco de la vida pública mexicana todos los días. Donde es más duro, Gilga, es en la política. Hay enojo con este espacio público. Rafael en ese sentido es más mesurado. Sí lo es, sí es más mesurado y O sea, Gamesh incluso podría decir que uno podría votar por uno y otro por otro. casi puede ser. ¿Por quién votaría Gilga y por quién Rafael? No, bueno, Gilgamesh está clarísimo. Gilgamesh vota segundo, sea como sea, si el puntero es López Obrador. Y como el puntero es López Obrador, va a votar ¿Y segundo. si se vuelve segundo? ¿Qué va a hacer Gilga? Va a votar también segundo. Votemos segundo. ¿Y Rafael? Y Rafael no sabe bien. No sabe bien. Es un agnóstico también para la política. También para eso. Pero te lo digo de verdad, no es que te esté sacando la vuelta. No sé, hay días en los que pienso que, bueno, que probablemente un voto por López Obrador sería lo conveniente en este momento. Pero no puedo tener la simpatía suficiente porque temo al autoritarismo de López Obrador, temo al dogmatismo, a la intolerancia, a la... Él también es dos. Sí, él también es dos, absolutamente. Entonces, Entiendo. sí se enoja, Gilgamesh sí se enoja, pero al final acaba diciendo que hay que ver más backs.
Entonces, bueno, que es un poco el chiste, ¿no? Oigan, ya leyeron ustedes todo esto. No hagan mucho caso, hombre. No hagan mucho caso. Este programa está dedicado a la calle y tú le has dedicado literatura, crónica, Sí. edición, asentable, sobre la calle. Yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte, la calle y Rafael Pérez Gay, el que camina, el que se quiebra un poco los tobillos en las grietas, el que Sí. mira a esta ciudad, el que la odia, y luego la ciudad que también a veces te odia por andar callando borracho cerca de tu casa. Sí, que es toda una historia, pero no vamos ahora porque no tenemos tiempo. La calle ha sido para mí un espacio de aprendizaje. Yo crecí claro, este programa se llama Calle 11 y hay que decir algunas cosas de la calle. Yo nací en la calle, literalmente. Como probablemente tú, y tú eres mucho más joven que yo, pero como muchas de las gentes que vivíamos, yo crecí, como muchos saben, en la colonia Condesa, yo salía a caminar, yo aprendí, en la calle aprendí, decía... Mi bicicleta me llevaba lejísimos a lugares donde hoy ni mi coche Bueno, es pues capaz es de lo llevar. mismo, es lo mismo. Es decir, Albert Camus decía que él había aprendido las grandes lecciones morales de su vida en el campo de fútbol. Yo te diría que las grandes lecciones de mi vida las aprendí en la calle, con el bolero que quería abusar de los muchachos, con la señora que nos atendía y nos daba un jugo en la esquina, en el parque con 2 o 3, en el Parque México, donde había 3, 4, 5 muchachos muy cabrones y muy serios de los que te tenías que cuidar, en la calle para llegar al Cine de las Américas, en la calle para llegar a la librería Hamburgo, a la librería de la universidad y a la librería Zaplana, en la calle para fajar en la noche con tu novia. Eso podía ser entonces, yo no sé si hoy se haga, pero yo fajé tremendamente en la Peligroso. calle y pegaditos a los coches te ponías unas cosas muy serias. Bueno, en la calle para mí ha sido un aprendizaje moral. Ahí aprendí, mira, en la calle está el bandido, el ladrón, el buen amigo, el Todas que te las cubre. cartas de la lotería, Así querido, es, todas. es decir, Ibargüengoitia logró ponerse a escribir sabroso de la calle. Y la verdad es que nos hacía falta crónica de calle. Y tu pluma, yo diría un poco la de Héctor, le han devuelto, Héctor de Mauleón, le han Sí. devuelto a ese oficio del cronista de la calle talento literario. ¿Ibargüengoitia te dice algo en no, ese oficio? ¿O es Ibargüengoitia previo? ha sido para mí y para buena parte de los Es escritores. que ahora que está cumpliendo años, Sí, perdón que lo sí, traiga a no, cuento, está pero muy bien. sus Para mí, instrucciones son bueno, siempre las instrucciones para vivir en México, toda la parte periodística, toda la parte de la novela, se convirtió muy rápido Ibargüengoitia en un escritor que conectaba con un gran público, pero que conectaba por las muy buenas razones. Era satírico, era crítico, era muchas veces molesto y hasta enojón. Y era cotidiano. Todo el día te estaba contando. Pero, ¿y qué es la cotidianidad? La cotidianidad es ese espacio en el cual se mezclan la política, la vida social y algo muy importante, la familia. Esa es la cotidianidad, no es otra cosa. Quien te diga que la cotidianidad es que estemos en un comedor, pues lo es, pero no lo es tanto. Ibargüengoitia logró eso. Y viene de una, no sé cómo andamos de tiempo, tú me dices, viene de una tradición muy larga y muy rica en México. Es decir, de la tradición de la prosa narrativa mexicana que inicia, digamos, en Gutiérrez Nájera, sigue con Ángel de Campo Micrós, avanza por José Juan Tablada, va a pedacitos en medio de nuestro gran académico que era Alfonso Reyes y llega al gran crack de las 2 cuartillas, que era Salvador Novo. Y luego salta de Salvador Novo a parte de José Revueltas y estoy olvidando quizás algo. Y luego toca a Monsiváis, a José Joaquín Blanco, a José Emilio Pacheco y a los que tú me quieras decir. Es una tradición muy poderosa, Es Ricardo. la tradición a la que tú perteneces y sí creo que así como a nosotros nos impactó Ibargüengoitia, a los más jóvenes, Rafael, lo estás impactando tú. Hombre, ojalá. Es que muchas gracias por esta generosidad. Gracias por invitarme. Con el primer tema me hizo mucho bien escucharte, con el segundo también. Y pues te invito ahora a oír a las Calacas Jazz Band. Vamos a oírlas. Muchas gracias, Rafa. Querido Ricardo. Felicísimo.